Pues primero que nada, quiero agradecer la invitación a esta plática, ya que pues es un tema que la verdad, como decía mi compañero Enrique, no es un tema que hable mucho y no porque me avergüence, sino porque fue algo que ya superé y es algo que procuro pues ya enfocarme en otras cosas, ¿no? Y el día de hoy vengo a platicar prácticamente cómo fue lo que yo viví cuando fui adolescente. ¿Por qué? Porque mi proceso fue en la adolescencia. Yo a los 16, 17 años fui ingresado a un lugar como estos y de los 17 a los 20 estuve internado. Me dejaron 3 años en ese lugar, ¿no? Entonces, obviamente, ahorita que hizo la cara esa, pues yo le hice peor que eso, ¿no? Porque imagínate 3 años de tu vida en plena juventud, pues es algo como que un poco difícil. Sin embargo, no me arrepiento y sin embargo ya perdoné a mi madre. ¿Por qué? Porque pues ella fue la que se mantuvo, ¿no? Entonces, yo vengo de una familia disfuncional, donde mi padre pues es alcohólico, actualmente sigue siendo alcohólico, es una persona que consume marihuana, consumía marihuana cuando yo era un niño. Entonces, todo eso prácticamente me llevó a mí a creer ciertas cosas y a normalizar ciertas cosas. Conductas aprendidas, que creer que tomar es algo normal, por ejemplo, violencia intrafamiliar, por ejemplo, abusos, maltrato psicológico, ¿no? Porque para él, una persona que no jugara béisbol era un maricón. Para él, una persona que no jugara fútbol era un maricón. Y a mí, pues, ni me gusta el fútbol y ni me gusta el béisbol, ¿no? Entonces, el tener que hacer algo que no me gustaba, pues también me generaba un conflicto conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo era un adolescente, era un niño que yo lo que quería disfrutar la vida. Pero bueno, creencias que él también traía de su forma de crecer, ¿no? Bueno, partiendo de ahí, también vengo de una madre que nos abandonó. Bueno, esa fue la historia que se me hizo creer a mí, que mi madre había sido abandonada, cuando en realidad ella huyó del maltrato y la vida que tenía de esa persona, ¿no? Pero bueno, en ese momento lo que yo tenía era un padre con una historia, que mi madre me había abandonado, y pues obviamente eso generó resentimientos, generó odio, generó frustración también. ¿Por qué? Porque simplemente pues imagínate que cada que te regañaban o te golpeaban te decían ni una perra abandona a sus hijos. Entonces, yo miraba a las perritas y créanme que yo lloraba, ¿eh? O sea, decía, ¿cómo? O sea, todo eso. ¿Y por qué platico esto? Porque esas son heridas que marcaron mi niñez. Son heridas que después de grande yo no entendía y no comprendía. ¿Por qué? Porque cuando uno consume, pues obviamente consumimos por algo. Hay vacíos. Y muchas de las veces no entendemos qué es ese vacío. Entonces, como yo carecí de amor, carecí de muchas cosas, entonces cuando llegas a un círculo donde ya cumples 15 años y entras a la secundaria, pues ves a jóvenes, muchachas, muchachos de mi edad, pues que te acogen, que te dan ese abrazo o esa atención que no recibí de niño, pues obviamente es donde te enganchas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si mi amigo fuma, pues yo quiero quedar bien con él porque fuma, porque voy a entrar a ese círculo, ¿no? Y el primer contacto que tuve yo, pues fue la cerveza, porque todos en la secundaria probamos la cerveza, después de ahí viene la marihuana, pero acuérdense que yo ya lo traía eso aprendido, era algo normal, crecí con eso. Entonces yo no lo miraba yo mal. Entonces, lo que sí miraba yo mal, que era que mi madre me regañara, porque después apareció mi madre a los años, que me diciéndome que eso no era correcto, cuando pues, yo lo miraba desde niño, ¿no? Bueno, la historia parte a raíz de los 13 años, cuando yo decido de los 13 a los que nazco, estoy con mi padre y vivo todo eso que les mencioné a ustedes, ¿no? De los 13 a los 15 tengo la oportunidad de conocer a mi madre otra vez o reencontrarme con ella y conocer la otra cara de la moneda, que nunca nos abandonó. Lo que pasó fue que mi padre lo robó y ella jamás volvió a saber de nosotros, ¿no? Entonces, ahí cuando te descubres cosas, ¿no? Y eso todavía te enchina la piel. ¿Por qué? Porque pues no es fácil quitarte creencias que te hicieron sufrir por muchos años, ¿no? Que creer que habías sido abandonado. Bueno, sin embargo, eso no fue suficiente. El que haya aparecido mi madre, lo único que hizo fue, pues, darme todo lo que no pudo darme, a manos llenas. Todo me lo dio. Pero yo no fui agradecido. Yo le tenía coraje también. Y me lo tienes que dar. Ya no es de que me lo merezcas, o sea, me lo tienes que dar porque no me lo diste. ¿Por qué? Porque yo ya empecé a consumir, empecé a tomar y empecé obviamente a que mis amigos hacían cosas y yo también quería y mi madre me apoyaba, ¿eh? Siempre me lo daba, siempre. Siempre algo que ella siempre decía es, aquí hay dos cosas en la vida, o vienes a estudiar o vienes a trabajar, punto, no hay de otra. Si no quieres estudiar, te vas a meter a trabajar. Si no quieres trabajar, te vas a poner a estudiar, tú decides. Si no quieren una de las dos, pues la puerta es muy grande. Y me dolía cuando decía eso, le digo, pero ¿por qué? Pues si nunca te tuve.
Porque ahorita que estoy, me reclamas que trabajo y estudie, si mi padre a mí nunca me exigía eso, porque él decía que eso, pues él nunca trabajó. Entonces yo ya traía algo normalizado. Entonces para mí fue un choque de creencias y estoy hablando de un niño bueno, un adolescente de 15 años de edad. Bueno, partiendo de ahí, bueno, se empieza a agudizar más mi adicción, empiezo a hacerme rebelde, empiezo a fallar en la escuela, empiezo a defender más a los amigos porque típico, pues a mi amigo lo dejan y porque a mí no, ¿no? Entonces, mi madre lo que empezó a hacer en esa época, en aquel entonces, pues como yo les mencioné, pues yo venía maltratado, abuso de niño. Entonces ella decía, pues sí, mijo, pero tú ya creciste. Y mi mamá siempre ha sido una persona muy directa. Y todavía hasta hace 7, 8 años logré entenderla y comprenderla. Pero a veces uno no logra entender cosas que la misma familia ha vivido, ¿no? Porque cada quien tenemos nuestra propia historia y actuamos en base a lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. Ella siempre decía, no, es que no es válido, está bien, te hicieron creer que te abandoné, pero aquí estoy. Si ese es el problema, ¿por qué si ya estoy contigo lo continúas haciendo? Ahora me decías que el problema era el maltrato que vivías con tu padre, ya no estás con tu padre, ahora estás aquí. ¿Por qué lo sigues haciendo? Entonces cuando me desarmaba, pues yo buscaba una otra forma de buscar, es que no me entiendes, es que no me comprendes, es que estoy estresado, es que son muchas cosas las que traigo, es mucho sufrimiento. Entonces todo eso yo lo empecé a agarrar ¿para qué? Para capitalizarlo a mi favor y poder seguir teniendo de la mano pues a mi madre, ¿no? Bueno, punto, crezco más, me meto a trabajar en McDonald's, tuve la oportunidad de llegar a ser gerente swing, o sea, con mi adicción y todo, pero mi adicción no me perjudicaba, ¿eh? Porque sí le voy a decir una cosa, cuando inicias una adicción, uno cree que es bonito, porque todo es diversión, todo es padre, sí es cierto, por eso nos enganchamos, porque es diversión, fiestas y todo lo que tú quieras. Lo que no se nos dice, lo que viene después, cuando ya te superó la adicción. Bueno, pues dentro que la capoteaba y no la capoteaba, que consumía y no consumía, me metí en McDonald's porque contrataba gente de 16 años, no sé si se acuerdan, el primer McDonald's que hubo aquí en la Reforma. Ahí trabajé, a los 6, 7, 8 meses me hacen gerente swing y me mandan a Tijuana. Ojo, Tijuana, pues la cuna de todo, ¿no? Pues va, estuve 7, 8 meses allá en Tijuana, cumplí 17 años ya para cumplir casi 18, y ahí fue cuando yo experimenté lo peor que pudo haber pasado en mi adicción, que fue simple y sencillamente, pues, de ser un gerente, pues empezar a agarrar dinero, empezar a divertirme más, empecé a hacer otras cosas que no hacía, y pues a final de cuentas me despidieron, casi antes de cumplir 18 años. Cuando me despiden, obviamente yo me fui a Tijuana por unos amigos, siempre siguiendo a los amigos. Y rentábamos un departamento, éramos alrededor de 7, 8 personas. Y pues todo era fiesta. Salías de trabajar y la fiesta, salías fines de semana y la fiesta. Entonces, eso es algo que a mí me llamó la atención porque yo no lo tenía. Entonces, esa fue la forma que a mí me deslumbró mi proceso de adicción. El saber que contaba con amigos. Porque con mi madre no cuento. Mi madre me está dale y dale y dale que trabajes y dale que estudies y que no quiero eso para ti y que cómo es posible que hagas eso no te lo estoy enseñando. Entonces para mí eso me enfadaba, eso me hartaba. Entonces no me entiendes, no me comprendes tú a mí, yo era el incomprendido. Y bueno, me despiden, ¿qué pasa? Pues yo tengo mis amigos y fui al departamento, ya no aporté y ya no me abrieron la puerta. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta de la realidad entonces de las cosas. ¿Qué hago? Tuve que irme a caminar a Tijuana, buscar dónde quedarme y llegó al grado donde empecé a comer en los contenedores donde yo tiraba la comida de McDonald's porque sabía que había comida caliente ahí. Entonces, cuando sucede eso, fue una etapa muy corta porque estamos hablando que mi adicción fue de los 13, 14 a los 17, casi 18. Fue muy corta, pero fue muy vivida. Y obviamente, al llegar a ese punto ya de estar ahí uno comiendo del bote de la basura, pues obviamente yo dije, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si tengo una casa hermosa, una familia hermosa, ¿qué hago yo aquí? El llegar a ese grado, para mí fue decir, híjole, pues voy a regresar con la regañona, voy a regresar con las reglas, porque había reglas que yo no quería cumplir. A mí me decían, ¿quieres manejar el carro? Tienes que lavarlo. ¿Quieres salir el fin de semana? Pues tienes que trabajar. Mi mamá tenía restaurantes de mariscos en aquellos entonces, ahí en la primera. Me decía, pues vete a pelar camarones, vete a... No, yo no quería. Yo no quería. O sea, yo me sentía junior. De no tener nada y que te den todo, obviamente eso me deslumbró.
Hasta que llegó un punto que pues yo estaba en mi mundo, me fui a Sonora, me perdí, hice cosas y total, ¿no? Partiendo de ahí, pues yo le marcaba a mi madre que estoy bien, mándame dinero y siempre me apoyó, hasta en mi proceso de adicción me apoyó. Nunca me dejó solo mi madre, ¿no? Pero yo no sabía que ella estaba fraguando un plan, porque ella empezó a ir a Latín y empezó a ir a Alanon. Entonces, ella empezó a prepararse, empezó a ir a centros, a buscar centros. Entonces, cuando yo ya empecé, que ella descubrió cosas, entendió cosas, pues fue cuando ella me empezó a limitar y me empezó a cerrar la llave, que ya no me depositaba, me decía, mándame boletas. Yo me iba a los internet y falsificaba las boletas de las escuelas, literal. Y le ponía calificaciones de 9, de 10, y engañé a mi madre por un tiempo. O sea, yo no hice la preparatoria, me aventé los 3 años engañando a la que estaba en la preparatoria. Entonces, o sea, fue algo que para mí era divertido, porque los demás lo hacían. Entonces, para mí era divertido también eso, ¿no? Pero bueno, de diversión no tiene nada. ¿Por qué? Porque al final pagas el precio. Cuando yo me doy cuenta de todo eso que pasé y que viví, pues llegó un punto que yo me cansé. Me cansé porque tenías que estar en una ciudad donde no conocías, donde te acosaban sexualmente, donde, híjole, era un mundo que yo no quería y yo no estaba acostumbrado a ese mundo. Entonces para mí fue muy difícil. Me costó 6, 7 meses para entender, no, como 3, 4 meses para entender eso. Y fue cuando yo decido hacer la llamada a mi madre y decirle pues que quiero cambiar. Pues quiero cambiar nomás en ese momento porque no tenía casa, no tenía comida. Entonces ella me recibe y me dice, ¿sabes qué? Muy bien, vas a venir para acá, pero dice, va a haber una condición. Tenemos que hablar, te tengo una propuesta. ¿No? Que va muy bien, amor. Llego a la casa, obviamente yo arrepentido porque ya no quería consumir, pero ya venía pensando, voy a ver a mi amigo Rafa o a mi amigo Israel y el fin de semana vamos a salir a la peda y todo bien. O sea, yo traía mi chip. Y mi mamá, pues tranquila, me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje, me dice, y como dices tú que ya quieres dejar de consumir, dice, tú traes muchas cosas que tienes que trabajar. Ella me propuso ir con el psicólogo. De hecho, yo rehusé porque decía que yo no estaba loco, que los psicólogos eran para gente pues, que yo no lo ocupaba literalmente, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso hubo una ocasión que yo me quise quitar la vida. De hecho, tengo marcado aquí. Bueno, de hecho, me marqué donde no está la vena, ¿eh? Porque si me hubiera querido matar, pues me corto, ¿no? Pero era una forma de llamar la atención. Y me acuerdo que lo primero que hizo ella fue, pues ir al hospital. Me vio y me dijo, qué cobarde eres. O sea, para eso me gustabas. He pasado cosas peores yo, me dice. Pero hacer esto, hacerme gastar, dice, en este hospital, porque yo lo voy a pagar. ¿A quién recurres? A mí. Y siempre me decía eso, grábatelo. Nadie te va a ayudar más que tu madre y tu familia. Háblale a tus amigos que vengan y te saquen del hospital. No, pues mamá, es que mira, háblale a tus amigos. Entonces, por eso le decía que mi madre era un poco dura. Yo a mi madre, cuando yo la volví a ver, yo quería que fuera amorosa, que fuera cariñosa, pero mi madre no es amorosa y no es cariñosa. Ella tiene otras formas de mostrar el cariño. Y eso lo entendí después con el paso del tiempo. Por eso es bien importante conocernos y aceptarnos tal y como somos. Yo no la aceptaba en ese momento como era, ¿no? Pero bueno, traía el resentimiento, el odio por conductas aprendidas y creencias limitantes que me evitaban ser lo que yo quería hacer, ¿no? Bueno, total, ese viaje, pues llego yo de Odisea, porque venía de Raite de Tijuana, llegué a Rosarito, me puse una buena tomadera y pues yo me estaba despidiendo del mundo de allá, pero yo me venía para acá, dije, otra vez a los negocios de mi mamá, voy a tener carro otra vez, voy a tener casa, no importa, o sea, lo que tú me digas, mamá, sí, por eso vamos a platicar tú y yo, vente para acá. No, pues llegué, me hinqué, pedí perdón, pero a mí no me nacía ese perdón. Yo quería estar en mi casa. Y les soy honesto, eso es lo que yo sentía en ese momento. Dije, llegando a ella, ¿por qué? Porque soy el primogénito, soy el primero. Tengo 3 hermanas más. Y yo siempre sabía que era el consentido. O sea, yo sabía de eso y abusaba de eso. Bueno, llego, me dicen, ¿sabes qué? Métete a bañar, vete a descansar, porque mañana vamos a salir de viaje. No, pues está bien. Me propusieron un lugar a la orilla de la playa, algo que se llamaba Oceánica.
Dije, no, pues empecé a buscar internet, teníamos la manera, ya tenemos internet en aquellos tiempos, porque le estoy hablando de hace 24 años, 25 años. No, pues se ve algo bien, algo bonito, dije yo. Ella no se dio cuenta que yo lo googleé. Bueno, en ese tiempo no era Google, era Yahoo, ¿no? Los que tenemos la edad sabemos que era el Yahoo, ¿no? Bueno, va. Dije, pues si esa es la parte que toque jugar, la voy a jugar. Son los precios que tenemos que pagar, dije yo. No, pues va, pues que nos vamos a ir a tu maleta, llévate tu ropa, llévate tus cosas, ¿no? Pues yo ando maletas y cosas. Me dice, nada más que me va a acompañar un tío tuyo. Ah, caray, le digo, ¿quién? Dice, tu tío Marcos. Le digo, ¿y por qué mi tío Marcos? Dice, porque no quiero ir sola, quiero que nos acompañe. Me dice, para que nos haga compañía, no conozco yo ese lugar. Y, pues perfecto, ¿no? Ahí te voy, pues sí, me subo, me bañé, desayuné todo muy tranquilo, yo bien contento porque iba a la playa, llevaba gafas de sol, shorts, o sea, yo iba a mi diversión, ¿no? ¿Y qué pasa? Nada más que vamos a hacer una parada, dijo, tu tío tiene que llegar aquí a un lugar cerca, aquí leguito, aquí por la Coral, dice, rapidito ahí, de volada. Pues me falla. Yo venía con mis walkie-talkies, ¿se acuerdan que antes eran unos, no, igual menos esos grandotes así, ¿no? Ya, pues me iba en el carro atrás y de repente veo que se baja en la Coral, no leí el letrero que decía ahí, porque pues yo iba pensando en la playa, en las mujeres, en todo lo que iba a ver allá, ¿no? Y de repente además por la ventana y yo, ¿qué pasó? Dice, no. Y yo, mi mamá se baja y me acuerdo que se voltea. Dije, cara, aquí esto no me cuadra. Y yo, ¿qué pasó? No, pues me abrió la puerta y pues salen 4 personas, ¿no? Y pues bájate por favor. Y yo, ¿pero por qué? No, pues bájate por favor. ¿Y esto qué ama? Le digo, no, pues vienes a tu retiro. Pues el retiro lo vas a hacer tú solo, me dijo. Yo no necesito hacerlo contigo. Yo ya inicié hace 2 años, dijo. Y para tomar esta decisión, dijo, me la voy a jugar. Dijo, porque no quiero eso que veo ahí, ¿no? Obviamente estaba flaco, estaba desgastado, muy mentiroso, muy manipulador. Y la manipulación venía a eso, me abandonaste. Y mira lo que mi papá me hizo. Entonces, eso era lo que yo, pues me enganchaba de ahí, o sea, y de ahí los agarraba y los golpeaba, ¿no? Pues me meten, no les hago la cuenta historia, no les hago la historia larga, me meten en un centro de rehabilitación, no era la Oceánica, era Nueva Vida Dar C, que está ahí en la Coral, y pues obviamente, híjole, eh, créanme que no me he drogado por no volver al lugar, literal, literal. ¿Por qué? Porque 3 años de tu vida en un lugar, pues es valorar la libertad, es valorar muchas cosas. En aquellos tiempos te daban comidas de verduras, en aquellos tiempos tenías que dormir en el suelo y ganarte tu lugar. Un espacio de estos dormíamos 100 personas empaladas prácticamente, ¿no? Entonces lo que me tocó vivir no me agradó mucho en ese momento. Bañarte con agua helada, levantarte a las 5 de la mañana. Decía, híjole, o sea, ¿qué estoy haciendo yo aquí? No, mi mamá no me quiere. Esto no es para mí, decía yo. Y cuando llega la primera visita a mi madre, le dije, aquí me maltratan, aquí no me dan de comer, aquí me golpean y vieron lo que me dicen. Mamá, puras cosas que yo me aprendí dentro del lugar, porque dicen, si le lloras, si le dices. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo tenía una herramienta, mi herramienta era la manipulación. Yo sabía por dónde irle. Y mamá, te amo, y mamá, quiero estar contigo, nunca estuve contigo de niño, ahora dame la oportunidad, no perdamos más tiempo, le decía yo, fíjate, queriendo jugar con la mente de ella, ¿no? Me dice, no, mi niño, no, no vamos a perder más tiempo. El tiempo tú lo perdiste drogándote con tus amigos. Y mi mamá no me hablaba así. Dice, no, aquí le lavaban el cerebro. Aquí algo no me cuadra. Total, pasa el tiempo, tuve que valorar dentro del lugar te hacen crecer de una manera que tienes que manejar la humildad en todo momento, tienes que lavar pisos para poder llegar a un lugar con cama, en aquel tiempo nos tocaba bañar o cambiar viejitos alcohólicos o viejitos demenciados, que en aquel tiempo yo no sabía qué era la demencia, pero en esos momentos eran viejitos pues que hacían locuras, cosas raras. Entonces teníamos que cambiarles el pañal, bañarlos, y pues todo eso para mí no era algo para mí era denigrante hacer eso, embarrarte de popó, que te orinaran, era denigrante. Yo decía, ¿por qué mi madre si dice que me quiere, después de que me abandonó, me mete en un lugar de estos, me volviste a abandonar? Y volví a agarrar la historia, ¿no? De querer comprar eso, de que me volvió a abandonar, ¿no? Me sentía prisionero y todo. Bueno, a los 7, 8 meses desperté dentro del lugar, donde dije, bueno, si tengo que salir de aquí haciendo las cosas, las voy a hacer. Y empecé a bajarle a la humildad, dejarme guiar. Tuve la fortuna, a los 9 meses me hicieron secretario del lugar. Y mi mamá me dijo, no, cielos, dice, ese me lo vuelven a meter.
ese sube para arriba, se les va a ir por la puerta, les dijo a los lugares. Y yo pago por tenerlo dentro. Y yo le escuché, y decía, "Mamá, pero ¿qué te pasa? Me están dando la oportunidad de crecer". No, dice, tú no vas a crecer. A ti te hace daño el poder, me decía. Decía, bueno, por la experiencia que tuve de lo de McDonald's, ¿no? Es muy poco. Dice, tú ocupas más de un año. No, pues se cumplió el año, llega ella de visita, le digo, mamá, ya cumplí el año, sí. Y no has hecho nada. No he visto que me hables de proyectos, no he visto que me digas nada, yo te veo con la misma actitud, el mismo comportamiento. Bueno, dije yo. Pasó un año y medio, nos volvimos a sentar a platicar. Le dije, oye, Samá, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Por qué me preguntas a mí si son respuestas que tú tienes que hacer? Pregúntate tú qué es lo que tienes que hacer. Yo ya hice, darte una casa, darte educación, darte trabajo. Dije, bueno. Al segundo año, ella me dice, quiero que te quede muy claro que lo que yo tengo es para mí y para mi vejez. No esperes que yo te deje algo o te herede algo a ti. Vételo trabajando desde ahorita. Y decía, bueno, ¿pero por qué? No, contigo y para todas tus hermanas, ¿eh? No nada más eres tú. Dice, bueno, yo no entendía que ya me estaba programando. Ella tenía trabajo de Alanón y trabajo de latín. Bueno, 2 años, dije, bueno, va. Yo empecé, tuve la oportunidad de empezar a generar ideas dentro del lugar, sí, se me ayudó muchísimo, definitivamente sí. Me ayudó a crecer como persona, me ayudó a valorar muchísimas cosas, comprender cosas, que salía gente y regresaba, salían y regresaban. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué regresan? Y era una incógnita que yo tenía, ¿por qué regresas? Oye, si duraste un año encerrado y tardaste un mes y te volviste a regresar. Entonces todo eso empecé yo también a analizarlo y decía, bueno, yo no quiero eso. Dije, si yo salgo, o sea, tenía miedo yo de salir y volver a lo mismo. Entonces ese miedo que yo tenía en ese momento, pues me ayudó a potencializar otras cosas. Decía, bueno, tengo que buscar herramientas o tengo que ver la manera de no caer de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, ya llega el tercer año, perdón, y recuerdo perfectamente que estaba yo en la tribuna, ya conocen las tribunas, ¿no? Que sube uno, habla, cuenta la historia y todo este rollo, ¿no? Y me mandan una estuca, se le llaman un papelito, donde te dicen, es importante que te comuniques con tu madre porque tu hermano tuvo un accidente. Híjole, yo me quedé así, ¿no? Como que continué con la tribuna, me bajé y me topo con la sorpresa de que mi hermano, que tenía 17 años, había tenido un accidente automovilístico muy feo y estaba en estado crítico. Entonces lo primero que hago yo, ¿qué creen? Quererme ir. No, pues mi mamá me ocupa. Y el director me dijo, no, no eres doctor, no eres enfermero, no eres Dios. Si tu madre ahorita déjala que viva su proceso, déjala que ella esté cómoda, porque saliendo tú la vas a empeorar. Con el miedo o el temor de que ya va a tener dos problemas. Y nunca se me va a olvidar lo que me dijo ese director, Roberto Murillo. Dije, es que qué inhumano puede ser si es mi hermano. Pues bueno, márcale a tu mamá. Y le marqué a mi mamá, oye, mamá, fíjate, sí, ya me enteré. ¿Y cómo te enteraste? No, pues me avisaron ahorita. Ok, yo voy para allá, ¿para qué? Pues es que quiero estar contigo, no te ocupo. Y yo, es que es mi hermano, sí, pero no puedes hacer nada. Ok, pasó esa noche, no pude dormir. El director me dijo, ve al siguiente día para que vayas al lugar. Y pues va a ver qué onda, ¿no? Pues llegué, estuve con ellos, platiqué y todo, y me dijo el director, pues tómate unos días para que estés con ellos allá. Pues sí, llegó el primer día yo fuera, eran las 10, 11 de la noche, y pues todo el mundo ya se iba, y nadie me invitó a la casa a dormir. Y así como que, y mi mamá, no, pues ya me voy a ir, te vas a quedar tú, o no sé, no te podías quedar adentro del hospital. Y yo, pues me fui a la casa. ¿A cuál casa? Pues a mi casa, en la recámara. ¿Cuál recámara? Pues la de mi casa, ma, contigo. No, tú la perdiste desde el momento que decidiste consumir una droga. Desde el momento que preferiste consumir marihuana, alcohol, cristal y cocaína, desde ese momento renunciaste a todo lo que yo te di con amor, me dijo. Y yo, no era posible, ya casi 3 años de recuperación. Y escuchar a mi madre decirme eso, pues fue un golpe fuerte, literal. Me regresé llorando al centro. Y decía, ¿cómo es posible que me hayas abandonado en aquel tiempo? Ahora que te ocupo y te quiero ayudar, no me dejes. ¿Cómo la forma de manipulación que yo tenía, todavía? Total que, pues, decido irme, me salí, literal, del lugar. Me fui, según yo, a apoyarla a ella.
Y los 4 o 5 días que estuve con ella jamás me invitó a su casa. Ni mis les hablaba a mi abuela decía, yo no quiero tener problemas con tu madre. Le hablaba a mis tías, yo no quiero tener problemas con tu madre. Y decía, bueno, pues ¿qué pasó si tu tía era que me metías por la ventana porque mi mamá no me dejaba entrar? Abuelita, o sea, tú me recibías. No queremos problemas con tu madre. O sea, híjole, obviamente yo ya había robado a mi abuela, le había robado a mis primas, o sea, hice cosas. Decía, bueno, ¿qué hago? Lo único que hice fue venirme caminando por toda la Reforma, llegué a la casa de una amiga y esa amiga me dio oportunidad de quedarme en su casa, ¿no? Y es ahí donde nace una amistad con esta amiga de ya 24 años, porque ella pues me tuvo ahí en su casa, literal 3 meses nada más. Y en esos 3 meses pues tuve que volver a empezar de cero. Fui con mi madre el segundo día, no, al tercer día, y le dije, ¿sabes qué, mamá? Le digo, pues yo voy a cambiar y que yo sé qué. Y mi mamá, mira, se te queda viendo. Dice, así, como me dijiste hace 4 años, cuando me decías esto, ¿y qué hiciste? "Ah, cuando robaste el carro a tu tío, lo encontramos con marihuana, y yo, lo juraste que no era cierto. Entonces, ¿cómo quieres que crea yo en ti? Tú decidiste salirte, dices que tú ya estás listo, dices que ya estás preparado, pues adelante, demuéstralo. Le dije, mamá, tengo hambre. Ah, sí, pero para eso no me abrió la puerta, ¿eh? Era una reja de la casa. Ella nunca me abrió la puerta los primeros 5 o 6 meses que yo recuerdo. Salía de la casa y me recibía en la reja. ¿Puedo pasar? No. Le digo, tengo hambre, le dije una vez. ¿Qué? Sacó un plato y me lo puse ahí. Aquí está. Híjole, yo lloraba, yo me frustraba. Y siempre decía, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me haces esto? O sea, ahora que te necesito, que yo ya salí de un proceso, que yo cambié, entendí que mi madre por las palabras decía, se las lleva el viento. Las acciones son las que importan. Me metí, estoy en la enfermería, trabajé en un mercado, el Soriana, que está ahorita ahí, el de la Bahía. Trabajaba en la noche porque me da vergüenza que me vieran mis amigos en el día. Entonces, como yo era junior, pues en la noche trabajaba ahí acomodando la fruta, los abarrotes, y bueno, ahí fui juntando, me junté el primer departamentito de este tamaño más o menos, por aquí hacía un baño, ahí dormía, con un garrafón de agua, con una alfombra, así empecé. Hasta que empecé a tener 2 trabajos, me metí a estudiar enfermería, fui uniformado con mi madre, fui con el estetoscopio para que me viera tú qué ridículo, dice. Yo, pues voy a estudiar enfermería. Dice, ¿y qué tienes? No, pues no tengo para la colegiatura. Si tú lo decidiste, es porque tú tenías la capacidad. Tú perdiste conmigo todo lo que yo te di. Y me lo recalcaba. Dice, bueno, es que nomás ocupo esta cantidad. Ve con tus amigos, ve con Rafa, ve con Israel, ve con Melanie, ve con todos ellos. Y pues me daban la torre con eso mi madre, ¿no? Igual, ahí me vi otra vez de regreso, continué estudiando, trabajaba ya en 3 trabajos, de lunes a viernes trabajaba en un lugar, en una maquiladora, y en las noches trabajaba. Yo nada más tenía 8 horas libres en el día, y era para dormir. Y sábados y domingos trabajaba de cajero en ley. Así. Tal vez por eso creo que no me drogué, porque no tenía tiempo. Me enfoqué en trabajar. Y me enfoqué tanto en decir, ¿por qué me hacen esto? Que dije que yo pues voy a hacer lo que tengo que hacer, trabajar. Y bueno, pasa, salgo adelante, gracias a Dios. Tuve la oportunidad de conocer a una persona maravillosa que fue Mal Lulis o Lourdes Moreno Carrillo, no sé si alguno la viene a conocer, de Pasteles Lourdes. Esa mujer que en paz descanse, está en el cielo. Ella vio algo en mí que me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes algo, siento en ti, que quiero que trabajes conmigo. Yo, nah. Dije, no, algo hay que querer la señora. Dije, pues muy guapa la señora. Mi mente. Dije, no, no, ándale, me decía, vete, yo te pago lo que necesites, lo que quieras, pero vete para allá. Decía, no. Ese fue mi primer trabajo bien que me gustó a mí, ¿no? Bueno, me regreso un poquito, hubo el accidente de mi hermano, ¿recuerdan? Y quedó en estado de coma durante 5 años. Los primeros 3 años me toca trabajar con él, pero no me daban posada en mi casa. Yo tenía que, me decía, ¿me quieres ayudarme? Ok, ven un turno con tu hermano, porque ya estoy en enfermería, vente un turno con mi hermano, con tu hermano, me dice, y pues te vas. Esa fue la forma que yo pude entrar con ellos, por cuidar a mi hermano. Pero créanme que no eran cariñosas conmigo. Hay comida para que te sirvas. ¿Ya comiste?
el tono que me lo decía. No, yo estaba bien, ¿cómo les podría decir? Yo estaba muy sensible, porque sentía que me abandonaron, que no me querían y que me dejaron solo, porque se me olvidaba todo lo malo que yo había hecho. Nomás me acordaba de lo que me estaban haciendo, ¿no? Bueno, duré 3 años con mi hermano en coma. Yo me cansé, me harté. Me cansé, yo ya no pude, me colapsé. Ahí fue cuando entendí lo que era el colapso del cuidador. Hoy lo entiendo de esa manera, en aquel tiempo no, pero yo ya no consumía. Yo desde que salí dejé de consumir. Cero alcohol, cero drogas en aquellos tiempos, ¿no? Y no vi la necesidad, ¿eh? No vi la necesidad. No vi la necesidad porque mi madre estaba firme. Y yo sabía que si la regaba, no iba a haber vuelta atrás. Creo que el miedo a ella fue lo que me sostuvo a no volver a recaer. Bueno, gracias a haber tenido el contacto con mi hermano y la oportunidad que me dio de poderlo cuidar durante 3 años en coma, pues aprendí ciertas habilidades, ciertas competencias, a cambiar, bañar, rasurar, medicar, rotar, rehabilitar. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en un centro geriátrico, el primer centro geriátrico aquí en Ensenada, que fue el de Residencial Lourdes, y pues mi vida se cambió por completo, ¿no? El tener que trabajar con abuelitos, el tener que estar cambiando pañales, el tener que ver historias, escuchar historias, los abandonos que vivían, pues obviamente eso me enganchó y obviamente pues eso transformó mi vida hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué estoy hablando con todo esto? Que tuve que pasar todas esas etapas, tuve que ver ese rechazo que tuvo mi familia, mis hermanos una sola vez fueron a verme el centro durante los 3 años y repitieron lo mismo. Tú no mereces estar aquí. No, pues habla con mi mamá. No, escúchame. Tú no mereces estar aquí. Pero si estás aquí, son por tus acciones. Yo no vuelvo a venir. Vine porque mi madre me obligó. Pero yo no, a mí me da vergüenza saber que tú estás en un centro. Me da vergüenza saber que eres un drogadicto. Eso fue lo que me dijeron mis 3 hermanas. Y jamás las volví a ver en el centro. Decía, bueno, hoy las entiendo. Nos amamos, nos adoramos, nos disfrutamos, viajamos juntos. Pero yo creo que eso fue el secreto del éxito de mi recuperación. El que se hayan sostenido, que me hayan tratado de esa manera. ¿Por qué? Porque me hicieron ver qué tan fuerte era yo, qué capacidades tenía yo para salir adelante. Y como le pregunto yo a mi mamá hasta el día de hoy, le digo, ¿por qué lo hiciste? Porque era la única forma. Yo te solté desde el momento que te entregué en el centro. Dije, se va a hacer lo que sea tu voluntad, Señor. Si va a ser un adicto como su padre, pues ni modo. Pero si tiene la oportunidad de cambiar, pues qué bueno. Ella me soltó, ella me entregó y literal, hasta el día de hoy, ella me dice, y lo volvería a hacer. Bueno, partiendo de ahí, pues no todo fue color de rosa, empiezo a trabajar en una residencia, empiezo a ver historias que me marcaron, personas abandonadas, viejitos que no tenían pensión, que no trabajaban, miraba los conflictos emocionales que había con las familias, porque tú tienes que pagar, tú no, tú sí, y todo eso me fue cambiando a mí la perspectiva y yo decía, bueno, algún día voy a envejecer, algún día yo voy a necesitar. Y empecé a darme cuenta de mis padres, que mis padres ya estaban grandes también. Bueno, ahora hasta ahorita no he mencionado a mi papá para nada. No lo mencionaba, ¿por qué? Porque él desapareció de mi vida. Yo regreso a buscarlo y encuentro lo mismo, adicciones, alcohol y un sinfín de rollos ahí en ese lugar donde está actualmente, ¿no? Entonces dije, para mí fue difícil entenderlo, ¿no? Y típico, quieres lograr salvarlo, quieres, pero pues entiendes que no, que así es la vida y pues ni modo, ¿no? Él ya va para 70 años de edad y continúa como un chavorruco, le digo yo. Continúa comportándose como joven y haciendo cosas de jóvenes y se junta con mucha gente joven, ¿no? Pero bueno, es parte de él y es su historia. Entonces yo, una de las cosas que tuve que entender y comprender, que una de las cosas que a mí me hicieron durante este proceso fue el tener creencias limitantes, fue lo que me orilló a tomar ese proceso de adicción. El no creer que yo podía salir adelante, el creer que iba a ser como mi padre, el creer que era normal el fumar y el consumir, esas creencias son lo que evitaban que yo saliera adelante. Cuando yo empiezo a rodearme de gente diferente, por eso es bien importante el papel que jugó mi madre aquí. ¿Por qué? Porque ella se encargó de mover las piezas del ajedrez. Acuérdense, mi familia me rechazó. Mis tías, mis abuelas,
¿Por qué? Porque ella se les puso enfrente. ¿Sabes qué? No lo estamos ayudando. Si realmente lo aman, cierren las puertas. Si realmente lo aman, no lo reciban. Entonces, partiendo de ahí, vino lo que fueron las creencias potencializadoras. Esas creencias en las cuales yo decía, bueno, en el centro me decían que yo podía salir adelante, que en el centro me decían que si yo me proponía hacer un proyecto de vida, lo iba a lograr. Entonces empecé a agarrarme de ahí. Pero también lo que pasó en el centro no fue fácil. Humillaciones también, maltratos, porque en aquellos tiempos era muy diferente lo que hay ahorita. Ahorita, la verdad, admiro lo que están haciendo los centros, admiro lo que hace Casa Zoe, por ejemplo, que ya hay psicología, que ya hay consejería. En mis tiempos no había ni consejería ni psicología. Ahí era de que la regabas y te hincaban con frijoles, la regabas y te ponían un banquito y te sentabas 6, 7, 8 horas. Te estabas durmiendo y te hacían un balde de agua helada. Entonces, ¿creen que yo quería volver a drogarme? Pues no, no me quedaron ganas, literal, por ese miedo inculcado, ¿no? Bueno, partiendo de ahí, ¿qué fue lo que empecé a hacer yo? Pues empezar a entender y comprender qué era lo que a mí me había llevado a ese proceso de adicciones, ¿no? Y pues era eso, el abandono de mi madre, el abandono de mi padre, porque si bien lo tenía, pero estaba ausente. Era un drogadicto que nomás llegaba cada fin de semana, pero durante la semana no estaba. Entonces, esas dos heridas y la herida de la humillación, ¿por qué digo la herida de la humillación? Porque él me obligaba a hacer cosas que yo no quería. Y para mí, yo ponerme los pantalones pegaditos y andar jugando bat, no me gustaba, a mí me daba vergüenza, literal. Entonces, esas dos heridas marcaron mucho mi proceso. Ahora lo puedo hablar como heridas y lo puedo hablar que algo que trabajé, porque si algo me funcionó, también parte de mi proceso es la terapia. El haber salido a trabajar el problema de mi madre, a trabajar el problema de mi padre, el trabajar mi problema como persona, porque yo sentía ese coraje, porque sentía ese odio o ese resentimiento, porque yo disfrutaba cuando me drogaba. ¿Sabes por qué? Porque yo miraba llorar a mi madre y decía, para que pagues lo que yo pagué cuando te necesitaba. Cuando yo la miraba llorar a ella, que me suplicaba que por qué yo hacía esa forma, dentro de mí yo decía, pues si yo cuando estaba niño me dejaste. Esa era la creencia que yo traía, ¿no? Entonces estaba muy dañado. Y ese daño fue por ese maltrato psicológico que me daba mi padre, que era un maltrato verbal. O sea, tu madre te dejó, tu madre te abandonó. Y pues eso me marcó. Yo vivía con ese sufrimiento y vivía con ese dolor. Pero bueno, ya cuando aparece y está ahí, pues ¿qué onda con eso? No era tanto entonces el problema. Era baquetoneada. Porque era ya mi mecanismo de defensa y mi gancho para yo poder continuar con la adicción. ¿Por qué? Porque yo decía, yo consumo porque me abandonaron, yo consumo porque mi padre es así, yo consumo por la vida que me dieron. Ustedes tuvieron la culpa, yo no pude venir a este mundo. Entonces ese tipo de cosas, cuando las empecé a comprender y a desglosar, empecé a comprender muchísimas cosas. El trabajar en ese centro de rehabilitación con los abuelitos, que hoy dirijo residencias geriátricas y me convertí en psicogerontólogo, pues fue gracias a ese contacto que tuve en ese centro también. Entonces, sí es importante tomar en cuenta que una herida puede marcarnos, esos maltratos, abusos, conductas que hacemos a veces como padres con nuestros hijos, no nos damos cuenta. Por eso es bien importante que en un proceso de recuperación no todo el trabajo se lo dejen en un centro. No, los centros hacen una parte crucial con la persona que somos nosotros, los enfermos que estamos emocionalmente inestables, que carecemos de algunas cosas y que la droga lo único que ha hecho es sustituir esos vacíos que tenemos, pero los padres también tienen que tomar parte de este proceso. El poner riendas, el poner reglas, el decir, ¿sabes qué? No tienes nada. A mi madre siempre me decía, tú no tienes nada. Lo que tú tengas, tú lo tienes que construir, porque no tienes nada. Acuérdense que les dije que a mi hijo que no me iba a dejar nada. Entonces yo también estaba con esa preocupación que qué voy a hacer. Bueno, yo tuve que crear un mecanismo para mí, porque después de que salgo de los centros, no me gustaba ya regresar a los centros. ¿Por qué? Porque miraba lo mismo, recaían los que subían, y decía, bueno, ¿por qué voy a escucharte a ti, que me dices que salga y triunfe, y a los 3 meses te vuelvo a ver aquí? Entonces a mí eso me generó conflicto. Entonces yo empecé a simplemente ir a terapia, empecé a desarrollar un sistema que lo llamé los 5 pasos hacia la recuperación, y ese sistema era simplemente el despertar,
El darme cuenta yo, Argel, que había fracasado como hijo, que había fracasado como hermano, que había fracasado como persona en la sociedad, que había fracasado en muchos aspectos de mi vida. Ahí fue cuando yo entendí y comprendí que si tenía que hacer un cambio, tenía que aceptarme tal y como yo era. Si yo continuaba omitiendo que era mentiroso, que era manipulador, que era chantajista, no venía ese cambio real entonces. Ahí fue cuando hice la parte del despertar. Después crear conciencia, el estar consciente que lo que hice, ¿por qué lo hice? Bueno, lo hice porque tenía motivos, sí, eran muy válidos, sí, pero fue la vida que me tocó vivir y yo no la pedí vivir. Sin embargo, hoy yo tenía la oportunidad de cambiar ese destino que me había tocado en un inicio. Y fue cuando empecé a crear conciencia y dije, bueno, ok, papá es adicto, pero yo no quiero ser adicto, mamá me abandonó, pero estoy con ella. Empecé a hilar cosas, a armar piezas y empecé a trabajar la parte emocional y esos conflictos que me llevaban a mí a entrar a ¿qué? A ansiedades, depresiones, angustias, que es lo que nos lleva a recaer. Esas son las recaídas. La mayoría recae, ¿por qué? Porque no hay un control emocional, porque no está trabajada una depresión y cosas que no detectamos en su momento, ¿no? Bueno, partiendo de ahí viene lo que es el proceso de transformación, que es el tercer paso. El proceso de transformación, decir, bueno, ok, sí es cierto, soy mentiroso, bueno, sí es cierto, soy manipulador, bueno, sí es cierto, no soy un buen hijo, es cierto, no he sido un buen hermano, es cierto, no he sido una buena persona. Bueno, en ese proceso de transformación viene lo que es ¿qué? El cambio. El decir, ¿por dónde voy a empezar? Pues bueno, pues voy a empezar por ser un buen hijo. Voy a empezar por dejar de ser mentiras. Voy a empezar por ponerme a trabajar y ser responsable. Ahí viene esa parte de mí, en esa transformación. El cuarto paso para mí fue simple y sencillamente llevar a la práctica ese cambio que yo quería hacer. Y llevarlo a la práctica. Hoy no voy a mentir, hoy no voy a mentir, hoy voy a hacer esto. Ahora sí como le llamamos el solo por hoy, el apegarme a eso. Pero yo lo estaba haciendo no por demostrarle a mi madre que yo quería demostrarle a ella, no, ella me soltó. Y dije, va, lo entiendo, no hay ningún problema. Me soltó. Partiendo de ahí viene el quinto paso, y el quinto paso fue crear mi proyecto de vida. Yo decía, tengo 23 años de edad y ¿qué es lo que quiero hacer? Madre no tengo, hermanas no me apoyan, mi familia me la volteó mi madre. Entonces, ¿qué tengo? No tengo nada. Entonces vino el proyecto de vida. Dije, pues yo lo único que quiero es estar bien, tener un lugar donde vivir. Quiero estar, pues, lo básico, ¿no? Y empiezo a hacer ya mi proceso de hacerme responsable. Yo cuando salí del centro salí con un mundo de emociones, de ilusiones, pero pues obviamente, pues era solo eso, ilusiones. La realidad era otra, ¿no? Entonces, la realidad es encontrarte solo. La realidad que muchos de nosotros encontramos es padres igual de neuróticos, igual de exigentes. Y dices, bueno, pues si yo cambié y ustedes no han cambiado, pues como que aquí algo no cuadra, ¿no? Entonces, eso también fue algo un detonante que me ayudó a mí a clarificar muchas cosas. Y dije, bueno, mi madre no va a cambiar nunca. Te acepto tal y como eres. Mi padre no va a cambiar nunca. Te acepto tal y como eres. ¿Por qué? Porque quiero una madre, lo que nunca tuve. Quiero un padre, lo que nunca tuve. Entonces tuve que perdonarlos y decir, no perdonarlos porque no somos superiores a ellos, sino el decir, está bien, ustedes no tuvieron la culpa, también tuvieron su historia, tuvieron su infancia, yo no soy nadie para juzgarlos, pero lo que sí sé es que el día de hoy yo quiero dejar de ser lo que soy. ¿Por qué? Porque algo que se grabó mucho en mi mente es, si tú quieres realmente hacer un cambio, tienes que dejar de ser lo que eres para convertirte en lo que tú quieres ser. Entonces tenía que dejar de ser mentiroso, manipulador, mal hijo, mal hermano, mala pareja, mal ciudadano. Entonces, ahí fue donde vino el proceso de la transformación y el proceso de ese cambio y la recuperación. Un papel importante también fue ahí que el proyecto de vida. El ponerme yo la meta, por eso yo luego a las personas confíen en sus hijos, crean en sus hijos, pero sean realistas. Mi madre siempre, ¿tú crees que puedes? Por favor, si nomás mírate. Ok. Entonces, todos esos golpecitos, pues era únicamente para yo reforzar esa parte emocional. ¿Por qué? Porque yo entendí que yo era fuerte, empecé a generar máscaras, empecé a generar escudos, y eso me motivó a salir adelante.
Hace 7 años yo le pregunté a mi madre, oye, le digo, ¿cómo te sientes el haberme tratado como me trataste? Me dijo, yo me siento fabulosa porque mírate dónde estás. Yo, ok. Digo, ¿por qué cuando escribí mi primer libro me dijiste que yo no era escritor y que me iba a morir de hambre haciendo libros? Ya tienes publicado 3. Gracias a lo que te dije yo. No le gano. ¿Ok? Dice, el yo haberte soltado, dice, yo me la jugué. Y fue un dolor muy grande. Dice, pero yo no quería verte en una caja. Y pues mejor preferí que tú hicieras lo que tienes que hacer. Y sabía la capacidad que tenías, por eso te convertiste en lo que eres. Y pues sí, el ser fuerte, el ser resiliente. La resiliencia fue lo que me ayudó muchísimo en lograr entender que, que cuando no tienes ya la gente que tú quieres, porque mucha de la adicción se conserva porque encontramos a alguien, la tía, el abuelo, el papá, la mamá, que es donde vemos esa oportunidad de meternos y por eso continuamos con la adicción. Porque tenemos casa, tenemos comida, tenemos todo, nos vuelven a traer todo. Es más, muy sencillo, si estás en un centro y te llevan tenis de marca, ropa de marca, comida de la que le gusta, pues no lo están premiando. Y mi mamá dice, mamá, a ellos le traen pollo. Pues sí, porque no los quieren. Mamá, es que me trajiste calcetines de esos, porque es lo que te mereces y no tengo dinero. Me cuesta bastante tenerte aquí. Ah, dice, mamá, es que tengo nomás 2 calzones. Lávalo, en lo que se seca uno, eso es el otro. Decía, ¿por qué eres así? Porque las cosas cuestan. Y si eso es lo que tú no estás valorando. Entonces, pues hoy valoro las cosas. Hoy, el día de hoy, oye, uno llega y se agarra el galón de leche y se lo toma en la casa, y agarras el queso y te lo comes, agarras el cereal. Ahora que yo vivo solo, mido la leche, me como un platito de cereal, lo cuido, porque no estamos conscientes. Y ella lo que me enseñó fue a ser consciente, que todo cuesta, y que si quería algo tenía que hacer algo. Y yo sé que a lo mejor esto es difícil, les genera conflictos, porque dicen, bueno, fue hace 24 años, ya estoy grande, ya tengo 48 años, pero eso fue lo que yo viví como joven, como adolescente. Y esa postura que tomó ella hasta el día de hoy fue lo que me benefició. Hace poco, bueno, hace un tiempo atrás yo le decía que quería ser psicólogo. Ay, ¿tú qué vas a ser psicólogo? Entonces yo decía, ¿por qué no crees en mí? Es que a ti no te tiene que importar que si yo creo o no. Si tú haces las cosas por mí o por tu padre, por quien sea, estás mal. Haz lo que te dé la gana, me decía ella. Entonces, esa parte yo lo hacía como que me era difícil para mí. Oye, ¿no me quieres? No, sí te quiero. Si no te quisiera, no te escucho. Pero a mí no me digas, a mí hazlo. Decía, oh, ok. Esa era la cuestión. Fue cuando empecé a escuchar. Dije, pues no tengo que decirlo. Tengo que hacer las acciones. Me metí a estudiar psicología, empecé a trabajar, posteriormente tuve la oportunidad de comprar el negocio donde yo trabajaba, ahí ya me hice empresario, después de ahí empecé a hacer otros negocios, me fui creciendo, empecé a hacer libros, me hice psicólogo, acabo de salir hace un año, me apasiona lo que hago y digo yo, bueno, ¿y esto gracias a qué fue? Pues la verdad a mi madre, literal, literal. El darme cuenta que identifique cuáles eran esas heridas también fue un factor importante. ¿Por qué? Porque ya tengo identificado qué es lo que me dolía, lo que me marcaba. Entonces ya no tengo un motivo para decir voy a consumir. Y ojo, volver a pasar yo por lo que pasé hace años, pues no me quedan ganas. Perder mi libertad, perder lo que tengo ahorita, tener la posibilidad de simplemente estar feliz, estar bien con lo que tengo. Porque hay cosas que no tengo, no hay ningún problema, no me la hago de tos. Hay que disfrutar. Entendí que tenía que disfrutar con lo que se tenía. Hace poco un compañero me dijo que si hubiera feliz. Le digo, sí, con lo que tengo, sí. Quisiera tener otras cosas, pero eso no me genera infelicidad. A lo mejor las logro, a lo mejor no. Pero todo esto que les comparto fue ese proceso así de grandes rasgos de lo que me tocó vivir a mí en esa etapa. Muchas de las veces los padres se cansan, la mía se cansó. Los padres dejan de creer en nosotros, ella dejó de creer en mí. Y esa fue la realidad, el dejar de creer en mí, pero fue una máscara que ella se puso, una máscara. Y ahora que tenemos la oportunidad de platicar como amigos, porque somos los mejores amigos, hablamos de temas que yo nunca me hubiera imaginado hablar con ella. Y me dice, Argel, es que yo sufrí mucho. No había una sola noche que no lloraba cuando estabas tú en el centro.
Cuando tú te fuiste a vivir con tu amiga, yo te vigilaba de 2, 3 cuadras, te miraba, iba con tu amiga, yo le daba dinero a ella. Yo, caray. ¿Sí? Y le decía que no te dijera. Pues por eso mi amiga me decía, no te preocupes, pero tienes que pagar la renta, tienes que pagar esto. Entonces mi amiga me da con detalles, con regalos. Qué buena. Ella sí me quiere, no es como mi familia. No, mi madre hasta cierto punto influyó también, ¿no? Entonces me dice ella, porque si yo lo hacía como lo hice, no voy a volver a cometer ese error. Y de hecho, como fui el primer hijo, o sea, el primero que nació, pues fui el de prueba y error. Ahorita todas mis hermanas dicen que por mi culpa les fue en feria a ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque les cuesta todo a ellas ya, ¿no? Entonces, como dijo mi mamá, es que ya no me la vuelven a hacer. Y créanme que a pesar de tener 24 años ya, gracias a Dios que voy a cumplir libre de lo que vivía en aquel entonces, hasta la fecha, mi madre sigue dudando, hasta la fecha. Hace poco en una ocasión hubo una discusión ahí familiar, y yo la verdad llegué a la cocina, estaba comiendo, escuché la discusión, dijo no me voy a meter, pues ya soy psicólogo, no me va a afectar nada de eso, pues fui para acá, ¿no? Estaba comiendo, pues agarré, no sé, mi cereal y eso, con permiso, porque se me secó la boca. Y en eso que está diciendo eso, y dice, si tu hermano, dice, se hizo psicólogo, ¿por qué tú no vas a poder? Utilizó otra palabra. Si ese pudo, y yo, caray, dije, pues si yo nomás vine a agarrar café y estoy comiendo, ¿no? Ahí entendí que dije, ella sigue pensando que, o sea, ese día me fui a la casa, hasta la fecha me río porque digo, o sea, no va a cambiar. Lo bueno que lo acepté. Hoy me río, de otra forma me enojara. Entonces hay que aprender a evolucionar, hay que aprender a reivindicar nuestra manera de pensar y saber yo que mi familia toman, que mi familia, algunos consumen, pero no por eso yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el día de hoy yo pienso de una manera diferente, gracias a ella. Gracias a Malulis me hice emprendedor. Yo recuerdo esas creencias potencializadoras. Una creencia limitante es lo que no te deja crecer. Una creencia potencializadora es esa frase que te motiva, por ejemplo, un solo por hoy te puede motivar a salir adelante. Esa mujer me dijo, tú vas para más, tú deberías de empezar a hablar en público y deberías de dar conferencias. Cállate, digo, olvídate, yo jamás voy a pagar un escenario. Pues sí, ya he viajado alrededor del mundo, doy conferencias con mis libros y digo, ¿gracias a qué? A que creí lo que me dijo ella. Entonces, esa fue una creencia potencializadora. Me hizo creer porque cada rato me decía, es que tú puedes, es que escríbelo. Bueno, cuando escribí el primer libro, yo le dije que mi mamá se rió. Ay, Argel, dice, enfócate en tu negocio, los libros nomás. No, tú no eres escritor. Pues me puse a escribir. Claro, no soy escritor, pero para eso existen editores, compañías, asesores, redactores, y pues bueno, contraté eso y lo hice, ¿no? Cuando recibió el primer premio, que fue en Colombia, le dije a Maquiole, sí, gracias a mí. Y yo, bueno, sí es cierto, ma. Sí, porque si me hubiera dicho tal vez que sí, no lo hago. Entonces, pero eso fue parte de la resiliencia, ¿no? Entonces, para mí esa fue mi historia de vida. El entender y comprender que, pues, hay cosas que no pedimos nosotros como hijos. Tener padres disfuncionales, padres neuróticos, padres que a veces esperan demasiado de nosotros y a veces que nos exijan cosas que no queremos nosotros. Por eso es muy importante comunicarnos. Es muy importante qué quieres, qué es lo que tú deseas. Yo tenía dos opciones, o era médico o era abogado. Y pues ni médico ni abogado, sí era bien tranza como los abogados, no, no es cierto. Pero eran dos opciones que me dio mi madre y ni una de las dos quería. Al último me hice gerontólogo y me hice psicólogo. Pues soy psicogerontólogo. Entonces, es bonito saber el día de hoy, reconocer que la parte que jugó Eva Chávez, se llama mi madre, que si me estuviera viendo, sí, gracias a mí estás ahí. Porque así es. Entonces, ella me dijo, yo cuando entendí en Alanón y en Alatín que si yo realmente quería creer, tenía que empezar en creer en que yo me tenía que sostener y que tú tenías que empezar a creer en ti. Si yo te hubiera apoyado, si yo te hubiera dado todo, dijo, estuvieras igual que tu padre. Y si ese error yo no lo iba a volver a cometer. Entonces, otra de las cosas también que me gustaría compartirles es que no es un proceso fácil.
un proceso de recuperación. Es difícil, porque vienen recaídas emocionales. Eso de que llegas con mamá y papá y están con su letanía. Y pues también hay que entender que a veces los hijos no son como uno quiere que sean. Y hay que ver qué habilidades tienen y qué competencias tienen y que hagan lo que pueden hacer, porque muchas de las veces ese estrés emocional, esas exigencias que tenemos, pues generan esos conflictos en ellos. Entonces son personas vulnerables. Saliendo de un proceso de recuperación, yo el consejo que le doy es, ustedes como padres, mantengan su línea, pongan reglas. Y si falta esa regla, se pierde todo. Literal. Si realmente otra cosa que me preguntan a mí es que ¿a qué se debió el éxito de tu recuperación? No, pues quédate 3 años encerrado. Ahora, algo que compartía yo con Enrique hace 2, 3 meses. Le digo, fíjate Enrique, le digo que en mi generación, porque le llamo generaciones que estuvimos en ese centro, ¿no? Que duramos, fíjese, si a mí me dejaron 3 años, pues a mí ya me tocaba que la mamá de Evangelina o la mamá de Meli ya llegaban a hablar conmigo cuando yo estaba en compañeros abajo, ¿no? No, pues es que mire, déjelo más tiempo. Fíjate, yo hice que los dejaran más tiempo en el lugar. Éramos como una camarada de 15, 20 personas que eran mis amigos, pues ¿cómo se iban a ir primero que yo? Porque los hice amigos ahí. Pues yo abusé de ese poder como director y que no, mire, como es que le falta todavía y que no, que va a recaer y que mire, se enamoró dentro de un lugar y que mire. Y ahorita son abogados, son empresarios, son cirujanos, son médicos. Y digo, bueno, le digo Enrique, no sé qué habrá influido, pero los tres coincidimos que duramos 3 años. Que diga, fueron 3 años. Digo, no les voy a decir que dejen 3 años a sus hijos, ¿no? Algunos se ocupan 5, 6, 7, 10, ¿no es cierto? Todo depende, ¿no? Todo depende. Pero es bien importante que nosotros empezamos, como número 1, a aceptar que no tenemos que generar expectativas en los hijos. Así. Y que lo que sea y lo que decida, hay que aceptarlo. Si uno genera expectativas, van a sufrir el resto de su vida. Así es. Yo quería una madre amorosa, pues no la tengo. Pues bueno. Yo quiero un padre que no consumiera. Bueno, pues no lo tengo. Pues bueno, es lo que hay. Llego, el abrazo, está alcoholizado y papá, te amo, te quiero. Y pues bueno, ya, ¿no? Me voy. Ya cumplí. ¿Por qué? Porque yo quiero un papá. Yo quiero una mamá. Pero ese ya fue mi proceso. Y todo fue gracias a procesos terapéuticos. Yo tuve que ir con una persona, porque cuando uno va a terapia tiene que ir con diferentes especialistas. Yo fui con terapia de familia, fui con terapia de pareja, fui con terapia, bueno, de familia era la sistémica, porque yo decía, odio a mi padre, yo no quiero, me avergüenzo. Y tuve que trabajarlo, porque era mi problema. Si yo no trabajaba ese problema, iba a volver a recaer. Entendí que tenía que sanar, aquí viene el secreto, el sanar esas heridas que me estaban llevando a ese dolor, a ese sufrimiento, a esa desesperación, que me hacían creer que yo estaba abandonado, que me hacían creer que yo había sido humillado. Porque mírense qué curioso, ¿eh? Yo nunca jamás me imaginé estar parado en las cámaras, en los micrófonos, eventos grandes de 500, 600 personas, que paguen por verme. Decía, porque los temas que manejo son de gerontología, de Alzheimer, de demencia, ese tipo de cosas, ¿no? Y ahorita es muy, muy común, ahorita es el boom de todo eso. Entonces, eso también benefició mucho mi vida. Me dio estabilidad. Entonces, pero yo, cuando descubrí en terapia por qué me hice pues, conferencista o este tipo de cosas, fue muy curioso, fue gracias a una herida de infancia, que fue la humillación. Aparte la de mi padre era esa era humillación, era de cajón. De hecho, él me obligaba a pelear en la cuadra, porque decía que si uno no peleaba en la cuadra no era de hombres. No sé por qué, yo creo que algo le haber pasado a mi padre de niño que traía esa fijación, ¿no? Por eso vuelvo a repetir, no sé qué historia vivió él. Y recuerdo que en la primaria, no sé si recuerdan el juramento a la bandera, ¿no? Que para unos era el terror, no, para mí era que yo quiero estar ahí. Y yo quiero estar ahí. Y quería ser parte de la banda de guerra. Yo no sé por qué, que quería hacer la parte de guerra, pero no me tomaban en cuenta. Prietito, chaparro, pues no estaba muy agraciado, que digamos, ¿no? Entonces, se me da la oportunidad. Una semana antes, para decir el juramento a la bandera, ellos estaban en la primaria, estaba en 5.º año, y pues me preparé, memoricé, todo ese tipo de cosas, y le digo a mi amigo, todavía te efemérides.
No, pues vámonos, él el efemérides y yo el juramento a la bandera, ¿no? Mi amigo era muy payaso, hasta la fecha seguimos siendo amigos, ¿no? Pero muy payaso. Ya, pues total, yo me preparé, me planché, no dormí pensando en lo que voy a decir. Me paro en el micrófono y hago esto, juramento a la bandera y me bajan los pantalones con todo y calzón. Imagínense lidiar un año, sexto año, en la primaria, con el cuate que le bajaron los calzones en pleno juramento a la bandera, pues eso me marcó mucho también, porque me daba vergüenza. Mi autoestima se bajó por los suelos. Esa parte de la autoestima, la detecté, la trabajé. Hoy véanme, parado en una cámara, hablando en radio, escribiendo libros, tratando de motivar a las personas y decir, hey, ¿qué onda? No todo está malo, no todo está perdido. Y que hay que empezar a creer que sí podemos hacer ese cambio. Que si bien es cierto, nos tocó una historia difícil, sí es cierto, éramos niños, no sabíamos qué hacer, fue lo que me tocó, papá, mamá, ni modo. Era un niño, yo dependía de ellos en ese momento. Pero llega su momento que ya eres consciente, que tienes 18 años, 19 años, 20 años, y es donde tienes que tomar decisiones. Pero juega un papel muy importante la familia, sí. El secreto del éxito, una recuperación está clave, sí, y es la familia. ¿Por qué? Porque como les dije yo salí con una maleta llena de ilusiones. Y todas mis ilusiones se fueron al caño. Entonces tuve que replantearme, tuve que buscar la forma de cómo reivindicar todo eso, ¿no? Y ya entender y comprender, pues que así es la vida. Y que hay que aprender a vivir con lo que se tiene. Literal. Entonces, esa es parte de mi compartimiento. El día de hoy ya tengo voy a cumplir 20 años como empresario. Disfruto mucho la vida. Cada abuelito que yo veo, digo, voy a llegar. Yo ya me preparé para mi vejez. Actualmente ya en 2 años más me retiro. ¿Y todo fue gracias a qué? A las experiencias. ¿Gracias a qué? A que tuve una madre que se mantuvo firme hasta ese momento. Hace poco yo estaba leyendo un libro en mi casa, porque a veces me voy por temporadas con mi mamá, 2, 3 días, no aguanto más. No aguanto más. Porque llegaste a las 9. ¿Sí, mamá? Fui a comer. Ajá, aquí no es hotel de paso. Ok. Yo tengo mi casa, le me puedo ir. Ya te vas a victimizar. Ok, le digo, bueno, ya hemos subido a la recámara. Ok, perfecto, ¿no? Estás en la recámara y la luz. Yo pago la luz. Ok. O sea, todo ese tipo de cosas te ayudan. Estás educando a las personas. El día de hoy, créanme que llego a mi casa y apago todo. ¿Por qué? Porque eso me ayudó a entender ese chip que me empezaron a meter. Me funcionó. Me funcionó. Hace poco me decía mi madre, ¿qué estás haciendo? Le digo, mira, es que tengo que trabajar unos temas y estoy leyendo un libro que le voy a recomendar a un paciente, le digo, y pues primero me gusta leer los libros a mí y ver si al paciente le va a servir, ¿no? O simplemente leer libros porque hay personas que les gusta leer y pues para compartirlos en terapia. ¿Cómo se llama el libro? Le digo, Heridas de Infancia. Yo, ok. Pasó, terminé, préstame ese librito. Se lo presté. 2 días tardó bajando las escaleras y llega. ¿Esas cosas qué? Como una herida de infancia. O sea, que porque te abandonó, que porque te abandoné. Pero esa es su mentalidad. Entonces ahí entendí que ella tiene creencias limitantes, pero es su historia, es su vida. Ella le enseñaron a trabajar. Por eso siempre ella de que tienes que valorar, tienes porque desde los 13 años ella trabajó. Entonces, ¿qué me podía dar ella? Amor, cariño. Cuando una mujer la tenía a trabajar, que era mi abuela, trabajando, 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 pues ¿qué es lo que me daba ella? No sabía dar amor. Entonces también todo eso tuvo parte importante en mi vida. El día de hoy soy muy amoroso, nos vemos, jugamos, nos reímos, pero yo tuve que hacer esa parte, yo tuve que quitarme esa máscara y decir, las primeras veces que yo llegaba con una rosa, algo quieres, con ganas de agarrar la rosa y... No, mamá, te la traje porque me acordé de ti. Así era tu padre. Ok, le digo, está bien. Pues yo te la traje y aquí te van las rosas, ¿no? Ahí está. Cuando dejé de darle rosas, me dice, ¿qué onda? Y no me trae una rosa. Es que no te entiendo. No, no sé, algo hice, ¿no? Sí, estás acostumbrado. Hasta el día de hoy yo sigo recibiendo bullying de mi familia. Llego y me abraza mi mamá. Todos me abrazan y ya llega ahí.
das terapia para trancones de comida, y nomás mírate, mijo, tú. Le digo, madre, te amo. Yo creo por ti no me he vuelto a drogar, le dije yo, literal. Y es cierto. Sí influye lo que hagan ustedes en nosotros, bastante. Ni tanto amor, que les hace daño, y no tengan miedo a ajustar las tuercas. Téngale más miedo a verlos en un ataúd. Téngale más miedo que vayan a una cárcel. Si realmente se quieren ustedes, quieren tener esa paz mental y quieren realmente a sus hijos, hablen abiertamente con ellos y díganle, hasta aquí llegué. ¿Lo tomas o lo dejas? Porque mientras ustedes lo sigan recibiendo, vente, mijito, y no vas a trabajar esta semana porque vienes de un proceso de recuperación. Y te traen así como reina de carnaval con toda la familia, aquí salió mi hijo, y que miren, y que... No, pues así como. Emprendamos, ¿por qué? Aprendamos ¿qué? Pues, siendo honestos. Primer paso, hay que despertar. Este es mi hijo y esa es mi realidad. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, lo que está a mi alcance y lo que no, hay que pedir ayuda. Hay profesionales. Es que es mi hijo. Pues sí, pero tu hijo va a que huela a un panteón. Entonces, si queremos evitar eso, pues hay que hacer lo que tenemos que hacer. Creo que muchos de ustedes han trabajado, han tenido mucho esfuerzo y pienso que a lo mejor es frustrante y más si recaen y recaen. Bueno, creo yo que el secreto está en comunicar, ser empáticos con ellos. Sí, ok, lo entiendo. Y mi mamá me lo decía, sí, entiendo, te abandoné, pero pues mira, o sea, cuando llegaste, te di todo, o sea, es lo que no me cuadra, era muy clara, ella me ayudó a clarificar cosas. O sea, sí, te entiendo, mi hijo, te abandoné, sí, ya, punto. Pero no te abandoné, sucedió esto, ya lo sabes. Pues es que mi papá, no, o sea, estás buscando siempre una respuesta. Entonces, cuando ya te acorralan y que no hay opciones, pues es cuando realmente la desesperación o continúas en lo mismo, porque miren, es algo tan simple el recaer que por un enojo van, por una frustración van, pero porque a veces trabajan únicamente en el proceso de recuperación, trabajan únicamente la abstinencia. Y el problema no nada más es dejar de consumir, cualquiera deja de consumir, cualquiera deja de tomar. El problema está cambiar nuestra manera de pensar, el controlar nuestras emociones, el que yo sé que tengo una madre difícil y que no es cariñosa, si no controlo esa emoción, pues me voy a ir a dónde? A lo que ya conozco. Si yo no controlo esa parte de que, amá, te trajo una ganancia y déjalo allá. Ay, me estás rechazando, es el rechazo, otra herida. Está bien, ahí te lo dejo, no pasa nada. Porque si no controlo esa emoción, voy a ir a dónde? A lo mismo. Si yo le digo, oye, fíjate que te tomen en cuenta a todo mundo y que no te tomen en cuenta a ti, me siento ignorado, rechazado. No pasa nada, me salvé de esta. Empiezo a modificar mi manera de pensar. Y créanme, no es un proceso fácil. Para uno no es fácil, para ustedes tampoco es fácil. Pero hay que aprender a modificar cosas. Si ustedes me piden que no consuma, pues bueno. Una vez le dije a mi mamá, oye, le digo, ¿y no te da vergüenza consumir una cerveza delante de tu hijo? No, si yo estoy pendejo como tú. ¿Tú? Te llevó a lo demás, yo no, yo lo controlo. Una cervecita cada mes no me pasa nada. Sí, es cierto, porque a veces iba, ¿por qué tú sí? Y soy tu madre, me dice, y estás en mi casa, y yo mantengo la casa. Nunca le ganas. Pero eso es educación. Eso es realidad. Y tú, bueno, pues sí es cierto. Mi madre fue una empresaria reconocida en Ensenada también, y ya se retiró ella joven. Entonces dije, bueno, aprendí lo bueno de todo eso, ¿no? Entonces, aprender a superar, aprender lo más importante, a reconocer que no, el consumo no es por lo que me tocó vivir. El consumo es porque yo lo decidí, fue decisión propia, y que yo haya justificado mi adicción, porque somos bien inteligentes. Y es que me abandonaste, es que no me tratas igual, es que nos separaron, es que eres muy fuerte cuando me hablas, es que, y tienen que ser neutrales, ¿eh? Si papá dice, mamá respalda. Si mamá dice, papá respalda. Porque si no, ahí viene la ruptura otra vez y el joven va para allá.
Entonces, eso es lo que a mí me ayudó, el que hayan sido rígidos conmigo, el que se hayan sostenido hasta este momento, y eso es lo que les puedo compartir, ¿no? La verdad para mí, veo ahora a mi madre y le digo, mamá, es que te pasaste, sí, y se ríe, sí, pero nomás mírate, ¿no? Entonces, sí, ella es de las personas que dice, ¿por qué vas a los centros? Ahorita dijo algo bien importante, Enrique, no vaya, antes iba, pero dejé de ir también y me enfoqué en otras cosas, porque decía ella, ¿por qué vas a lo mismo si la gente no sale adelante? Le dije, hey, yo salí. Entonces a lo mejor ocupan, pues que alguien más vaya, a lo mejor uno cambia, o dos. Porque yo le digo a las personas, lo que te vas, ¿sabes qué le digo yo a sus hijos o a las personas en los centros? Digo, miren, el reto más grande no es dejar de consumir, el reto más grande es lidiar con tu familia cuando salgas de aquí. Ese es el reto. Que te quieran someter a reglas, que te quieran poner a trabajar, que te exijan cosas, que estudies. Eso fue el reto más grande que yo vi y lo viví. Y digo a los muchachos, ese es el reto que te vas a enfrentar, a la vida de la realidad, que tienes que pagar renta, que tienes que ser independiente, que tienes que ser responsable. Ese es el reto que tenemos. Y es la parte donde nos tenemos que preparar dentro de los lugares. Les decía, ahorita están en lugares bendecidos. ¿Por qué? Porque antes no se trabajaba la parte emocional, ¿sí o no? Antes era tatanca, tatán, además lloraba. Si yo lloraba porque yo sentía desesperación, frustración, porque me sentía en estos lugares que me habían abandonado, era una no, pues ya no lloraba, me reprimía. Y lo peor que podemos hacer es reprimirnos. Por eso siempre digo a las personas, disfruten las emociones. ¿Quieres llorar? Llora. ¿Quieres gritar? Grita. ¿Quieres mentarla? Méntala, no hay problema. Pero sácalo. Porque si te lo quedas, es como una ollita de vapor. Tarde que temprano vas a explotar. Y si no hay esa inteligencia emocional, si no hay esa aceptación a la realidad, porque esa es la realidad. Mi realidad es la misma de hace 24 años. Mi madre piensa igual. Y mi padre sigue igual. Entonces, imagínate si yo me hubiera ido con ese lado, por ese camino, estuviera peor y no estuviera parado aquí con ustedes, ¿no? Entonces, yo la verdad, el mejor consejo que le puedo dar es, no piensen con el corazón, piensen más con la razón, piensen con la lógica y entender qué es lo que quieren. Todo en la vida tenemos que pagar precios. Algunas madres ya están enfadadas, algunas padres están agotados, o inclusive ya fiestas pláticas, ya me lo dijeron, pues sí, pero si no te lo quedas, si no lo escuchas, de nada sirve. Y si realmente quieres encontrar una respuesta y quieres abrir esa puerta, porque hay una llave para abrir esa puerta y detrás de aquella puerta tal vez está el hijo que tú quieres encontrar. Pero para eso tienes que saber qué llave es. Y una de las llaves es la comunicación. Otra de las llaves es la aceptación. Otra de las llaves es la resignación. Otra de las llaves es la perseverancia. Y otra de las llaves, que es la más importante, es la humildad. Porque también se vale reconocer que fallamos como padres. Y no por eso tenemos que justificar y tenemos que hacer de solapar porque fallamos como padres. No. Ustedes deciden con qué llave abrir. Y son 5 puertas, varias puertas. Y van a topar puertas cerradas, pues tienen que tocar, tienen que buscar la forma. Pero es su proceso. Nosotros vivimos un proceso. Nuestra manera de pensar, nuestra forma de actuar y el lidiar con un consumo, porque es difícil lidiar con un consumo, no sé ustedes, pero hermano, no nos vayamos tan lejos, es como la comida, algún postre que les guste. Es más, cuando nos ponemos a dieta, ¿qué pasa? Hoy no voy a comer pan. Y estás en la panadería escogiendo el virote, la conchita. Cuando menos pensaste ya te lo comiste. Pasa lo mismo con los procesos de recuperación. A veces se nos va, pero para eso tenemos que estar siempre apegadas a nuestra realidad. Vivir nuestro presente. Y sí, sí, definitivamente como padres tienen que visualizar. Pero no visualizar a su hijo, sino visualizarse ustedes cómo quieren estar en 10 o en 15 años. ¿Quieren estar en 15 años sentados aquí otra vez escuchando a otra persona aquí hablando? Entonces es tiempo de que piensen en ustedes. Mi madre siempre pensó en ella. ¿Por qué? Porque me dijo, te di todo lo que querías.
No lo aprovechaste, ese es problema tuyo. Así no me digas a mí que no te lo di. Punto, ahora trabájalo. Entonces, la mejor escuela de la vida es eso, el aprendizaje. La mejor escuela de la vida que pueden dar ustedes a sus hijos. Y que no les vengan con el cuento del ejemplo, ¿eh? Porque ustedes son los que mandan. Estás en mi casa, esta es mi casa. ¿No le parece? Sálgase. Así de sencillo. Sí es cierto, vas saliendo un proceso de recuperación y pues no tienes dónde quedarte, bueno, te doy 3 meses. No le estás cerrando la puerta, pero lo estás condicionando. Y te me buscas un trabajo mañana y nada, que porque tuve 6 meses encerrado, esa parte que no me siento, no, al siguiente día trabajar mejor, como va. Y si lo hace, son esos cambios que queremos ver. Por igual, no generen expectativas, porque la persona ya tomó una decisión. Y no hay poder humano que nos cambie si nosotros no queremos cambiar. Literal. Pero sí hay factores que pueden alterar el orden. Y muchas de las veces el habernos acorralados, el habernos encerrado, privado de libertad, pues yo valoro mucho la libertad. El día de hoy les puedo decir que cada momento, cada instante, trato, porque trato, digo a mi madre, porque a veces no voy, ¿saben por qué? Porque hace lo que me va a decir. Entonces a veces llego bien emocionado y le digo, ya me acuerdo por qué no vengo a verte tanto. Porque se me olvida. Y voy como si nada y te traje pastelitos de la reina, ¿para ti o para mí? Chale, dices tú, vengo a verte, amor. No por eso, porque somos dos, ¿por qué traes 6? Esa es mi madre. Ni modo. Si no estuviera yo emocionalmente bien, créanme que ya me hubiera drogado otra vez. Entonces, híjole, yo los felicito por tomar la decisión de meter a sus hijos a estos lugares, porque sucede algo maravilloso y se llama magia. Es ese poder de transformar. Aquí les dan todas esas herramientas, es como cuando vas a una carpintería, te dan la parte teórica, te enseñan a sumar, te enseñan a restar y te dicen para qué sirve cada herramienta, ¿no? Y aquí es donde tú empiezas a construir tu futuro. Pero muchas de las veces de nada sirve que el centro haga su parte, que se esfuerce porque las personas desarrollen habilidades, desarrollen competencias, que empiecen a tener esas partes de trabajar mejor su equilibrio emocional. Si mamá y papá no decidió cambiar. A veces somos responsables de las heridas que les hacemos a nuestros hijos. Yo no soy nadie para juzgarlos ni criticarlos, pero también no se trata de echar culpables, pero también a veces inconscientemente influimos para eso. ¿Y de qué manera? Ay, sí, mijito, pobrecito, no te preocupes. ¿De qué manera influyo también en eso? Enrique, te traje unos Nike para mi hijo, ¿eh? A los calzoncitos que le gustan de la marca Hanes porque los otros le rozan. Ah, te traje la pastita que usa, de la de Costco porque la de Waldos no le gusta. Su perfumito. Esas cositas. Es más, cuando yo le pedí a mi mamá jabones, perfumes, dime dónde voy, mi hijo, ¿tienes una tarjeta, dinerito afuera? Dime dónde voy para traerlo, porque aquí me cobran. No, pues me daba lo básico, pues cuidaba la pasta. O sea, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué fue realmente lo que influyó? Pues fue eso, mi madre. El que me haya limitado mucho. Sí había resistencia, ¿eh? Y le seguía insultando y le seguía diciendo cosas, ya sin alcohol y sin drogas. Y ella me dice, tú te ibas caminando y yo me quedaba llorando. Entonces los padres siempre nos van a amar, siempre ustedes van a amar a sus hijos, eso es real. Pero también me decía ella, ¿pero qué es amor? Verte perdido en la calle, eso no era para mí. No era negociable, dice. Entonces, claro, no todos piensan iguales. Pero yo a ella le he dicho, mamá, ¿por qué no vas y compartes con los grupos? No, ¿para qué, hijo? Si bastante batallé contigo. También es así como que esa partecita, ¿no? Porque a ella no le gusta hablar en público. Y ella desde niño me dice, tú desde niño, cuando ella me tuvo hasta los 6 años, tú ya desde ahí mirabas que andabas, dice. Y pues mira, el día de hoy, pues trato, cuando vengo a un centro, recuerdo, revivo muchas cosas. Cuando oigo la campanita de las nieves, que te levantaban a las 5 de la mañana, y fue hace 20 y tantos años. Pero lo recuerdo con gusto.
Entonces, el día de hoy yo vengo a decirles a ustedes y compartirles que lo que se hace dentro de este lugar es solo una parte del proceso y la otra parte la hace la sociedad, la otra parte la hace la red de apoyo y la otra parte la hace el núcleo familiar. Si lo sumamos, claro, puede haber mucho mejor éxito, pero hay que aprender a ser conscientes y a despertar cuál es nuestra realidad. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces yo les agradezco a ustedes este tiempo, este espacio. Espero que les haya ayudado de algo. Eso fue lo mío. Fueron heridas que me marcaron, resultado de una familia disfuncional, que a mí eso fue lo que me llevó a consumir. Entonces el día de hoy yo vengo a decirles pues que no claudiquen, pero tampoco se esclavicen. Hay que ser realistas y hay que ser conscientes. Ni tanto amor, simplemente lo que es. Y créanme que espero que eso funcione. A mí me funcionó. Igual cada persona es diferente, cada proceso es diferente, entonces también hay la parte que tenemos que trabajar, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que quieran hacerme, porque si van a terapia les cobro 1,200. Así que aprovechen ahorita que están aquí. ¿Todo bien? Pues muchísimas gracias por su tiempo. La verdad, Enrique, mil gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer poder compartir un poquito de lo mucho que nos tocó vivir, pero decirles que sí se puede. Y que ustedes como padres juegan un papel importante. Que ya no sean tan blandos, que apliquen reglas y que se sostengan. Porque si no se sostienen, mire, por ahí nosotros como garrapatas, de ahí nos agarramos. Y las garrapatas, ¿qué hacen? Enferman. No deje usted que chupan. Enferman. Y matan a las personas. Entonces, yo el día de hoy voy por la vida y digo, mira, esta es una garrapata, mira, esta es una... Y ahí te vas. Entonces, amistades que quito, relaciones que quito, aprendes y entiendes que tienes que empezar a fijarte objetivos muy claros. Y lo mismo, el secreto está, no generen expectativas con sus hijos, simplemente déjenlos que ellos sean el destino que quieran ser y que ustedes disfruten su paz, disfruten su tranquilidad, van a llegar a algún centro conmigo y los voy a recibir. Y qué triste llegar a una edad, viejitos, y batallando todavía con la persona que está en adicción. Entonces ya es momento de despertar, piensen en su futuro, porque ya hicieron lo que tenían que hacer. Y hay que saber cuándo soltar. Pero cuando hay esperanza y que creemos que la persona puede, hay que echarle todas las ganas. Y es un equipo, centro, sociedad, familia y el individuo. Entonces yo les deseo de todo corazón el mejor de los éxitos para sus hijos, para ustedes como padres. Gracias, Enrique. Y pues cualquier cosa, aquí estamos para ayudarles, ¿no? No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.